Venezuela nace en el Esequibo, ¿vale? Estoy viendo aquí diplomacia presidencial, seguimiento a los viajes internacionales Hugo Rafael Chávez Frías. Aquí tenemos hoy como invitado al docente, al investigador Ramón Alfredo López Martínez, del tomo séptimo, ¿no? Vemos que en el año 2009, imaginémonos, ¿no? Aquí 16 de octubre, sexta cumbre de la ALBA. Chávez Frías viaja nuevamente al Estado Plurinacional de Bolivia, el viernes 16 de octubre, exactamente 3 meses después de su último viaje a esta nación andina que había efectuado el jueves 16 de julio. Esta sería a la vez la penúltima ocasión en la que visitaría el territorio boliviano, ya que no volvería sino hasta marzo del 2011, ¿no? Mira, fíjate, toda esta ruta y de lo que es hoy. Recordar y ver que en la séptima cumbre de la ALBA, que se desarrollaría en Cochabamba el viernes 16, Venezuela propondría a los representantes de los demás integrantes de este esquema de integración, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Dominica, San Vicente y las Granadinas y Antigua y Barbuda, la conformación y fundamento de la empresa transnacional de las Alianzas Bolivarianas de los Pueblos. Es decir, era la integración estratégica que hoy continuamos. No es poca cosa hoy, en esta visión holística y en este trabajo que son 8 tomos, que tengamos al ex diplomático, profesor de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, docente, investigador de ese legado estratégico del comandante Chávez, a Ramón López, ¿no? Viendo hoy en paz que está la Venezuela gracias a nuestra Constitución, gracias a toda esta visión que tenemos, del cual hemos dejado a un lado, ya tenemos nuevos alcaldes, nuevos gobernadores, hay un territorio hoy del cual están asumiendo nuevo liderazgo, del cual fue el pueblo que los eligió. Aquí no viene ni Trump, ni Biden, ni ningún injerencismo a ponerle la mano a alguno, como pasó ahorita con un señor que todavía él cree que fuera de aquí puede estarse autonombrando, ¿no? Que es una visión hoy del daño que está causando ese señor todavía por ahí, porque en otros países donde hay reinos, donde hay monarquías, podemos hacer un paréntesis, que ponen a uno y sacan al otro. Entonces aquí no, aquí los gobernadores, los alcaldes, los diputados de la Asamblea Legislativa, los concejales son electos por el pueblo. Y esa visión hoy que queríamos entrar dentro de todos estos estudios permanentes con esta serie de seguimiento de viajes internacionales de Hugo Rafael Chávez Frías, nada más y nada menos, con el profesor Ramón López, que nos lleve, nos explique en este debate estratégico como siempre. Quiero saludar a la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, a nuestro general Dilio, rector, a nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de nuestro Estado-Nación, a nuestro general de brigada González Moreno, todo este equipo de estudiosos, igualmente que nuestro ministro del Poder Popular para la Defensa, mi general en jefe Ibrahim Paino López, a nuestro viceministro de Educación, Nicodemo Ramos. Estamos en debate revolucionario, estamos en esa visión permanente que nuestro pueblo nos escuche, nos vea, en esa visión desde aquí de la televisora de la Fuerza Armada con nuestro general Bencí Guerrero. Apreciado profesor, bienvenido. Muchas gracias. Pero queríamos, enfrente suyo, aquí con las cámaras, vamos a ver el reporte del tiempo para empezar el tema. Aquí tenemos a Gilmo perfecto aquí. Vamos a ver qué es lo que nos dice el INAMEC. Pues tenemos en esta fórmula perfecta, vinimos y vimos cómo estamos fríos y también hay ciertas cosas que están lloviendo en ciertas partes del territorio nacional, pero que sea el INAMEC que nos dé reporte del tiempo. Fíjate, ya venimos con el pronóstico del tiempo, oportunamente, ¿vale? Y perfectamente como siempre, ¿no? Aquí tenemos activo ya la gente, ya por ahí lo que están pidiendo es el pronóstico de lo que es hoy, una visión
de lo que es todo el tema de la vialidad con nuestra Guardia Nacional Bolivariana. Eso viene en el segundo momento, pero vamos a arrancar con estos temas de que hemos hablado de todo su trabajo académico con 8 tomos que usted ha hecho, y usted como es diplomático, como profesor, queríamos que usted nos diera una visión ante estas elecciones que ocurrieron este domingo pasado. ¿Qué lectura tenemos de cómo tenemos en la región posicionado ante esta América meridional, esta América latina, la Venezuela democrática, la Venezuela que hoy en paz está adelantando perspectiva en función, sin duda, de ir concientizando al mundo de lo que siempre ha sido la Venezuela democrática, protagónica, participativa, para ir neutralizando nada más y nada menos las medidas coercitivas? ¿Qué lectura tenemos? Buenos días, apreciado profesor. Buenos días, doctor Constantini. En primer lugar, nuevamente muy agradecido, siempre es bien grato conversar con usted en este programa, que además tiene una selecta audiencia todas las mañanas de lunes a viernes, ¿no? La visión que nosotros tenemos de este proceso realmente es una visión positiva, una visión reivindicativa de lo que siempre hemos venido trabajando en Venezuela desde las fuerzas vivas que hacemos vida política y social dentro de esta patria. Creo que hay que decir en primer lugar que el gran ganador aquí es todo el país. En segundo lugar es la democracia. Indudablemente, este es un proceso que se dio en unas condiciones extremadamente difíciles, extremadamente complejas, y que progresivamente esa complejidad y esa problemática se fue desmontando producto de múltiples esfuerzos de los actores políticos que hacen vida en Venezuela, de todas las partes. Y eso no ha sido fácil, porque permanentemente ha estado salpicado de intereses externos que han venido tratando de retroceder hacia posiciones ya superadas en Venezuela en materia política. El hecho que la mayoría, por no decir todos, porque prácticamente fueron todos los sectores de la oposición venezolana, se hayan ido por la vía electoral, y eso es un inmenso logro. Yo me atrevería a decir, además, que en ese inmenso logro, quizás, el único elemento, digamos, disonante en términos quizás de violencia política, se redujo a una simple cachetada en el Estado Bolívar. Porque lo que pasó en el Zulia aparentemente no está directamente vinculado con el tema político, sino más bien a otro tipo de consideraciones policiales y sociales. Salvando ese evento y salvando la cachetada, este fue un proceso que además transcurrió en absoluta normalidad, en absoluta paz. Veamos nosotros otros procesos similares, incluso en los propios Estados Unidos de América, y eso trajo una conmoción política y social, además inédita. Y en las condiciones que nosotros estábamos hace un par de años atrás, llegar 2 años después a encarrilar a esos sectores extremistas, a irse por la vía democrática, a irse por el redil de la democracia, y además hacerlo en condiciones de absoluta normalidad, absoluta tranquilidad, con acompañamiento y veeduría internacional, ya es un inmenso logro para la paz del país, para todos los venezolanos, y yo creo que definitivamente es una derrota para todos aquellos intereses foráneos que han venido apostando por la desestabilización del establecimiento político venezolano con el objetivo
de reimponer una vieja hegemonía que nosotros hemos decidido por la vía electoral y por la vía de la convivencia pacífica superar. Cuando uno ve el panorama en la región y uno ve además que en las elecciones venezolanas tuvimos un proceso que, aparte de todo lo que hemos comentado en este instante, con acompañamiento de instituciones como el panel de expertos de las Naciones Unidas, como del Consejo de Expertos Electorales de América Latina, como la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina, incluso representación de la propia Unión Europea, representación del Centro Carter, y que prácticamente al unísono, a una sola voz, esa gran entelequia de organismos e individualidades que venían en ese rol de acompañamiento internacional y de veedurías internacionales, se expresaran de la misma manera, en el mismo sentido, hablando de la transparencia, hablando de la pulcritud, hablando del buen desenvolvimiento de todo el proceso en todas sus fases, antes, durante y después del proceso comicial. Contrasta esa vocería, digamos, común con algunos elementos disonantes que vienen de los mismos sectores, fundamentalmente de un comunicado colgado en la página web del Departamento de Estado estadounidense, pretendiendo cuestionar con los mismos argumentos de siempre un proceso comicial con estas características que venimos señalando. Además de eso, el Reino Unido y la propia Unión Europea, en parte de su comunicado, de su informe preliminar, dejó también colar algunos elementos de cuestionamiento. Pero fíjense que son los mismos actores tradicionales. Ya el Reino Unido no pertenece a la Unión Europea, pero se suma en esta materia a la vocería de la Unión Europea. Y el otro gran actor de esto, por supuesto, la Colombia de Duque y obviamente el establecimiento estadounidense a través, como señalamos, del Departamento de Estado. Esos son los mismos actores que de manera sistemática y permanente han venido pretendiendo desde hace ya bastantes años implosionar el proceso de cambio que se ha venido dando en Venezuela, que nos hemos venido dando los venezolanos de una manera pacífica y además democrática. El pueblo venezolano se empoderó de la política y se empoderó de la política de tal manera que aún con todos los ataques que han venido haciéndose contra la institucionalidad de la República, contra el alto mando político y militar de la República, con la incautación de sus reservas internacionales y activos en el exterior, con la estigmatización del gentilicio venezolano, con la depauperación de sus condiciones socioeconómicas, así todavía no han logrado desplazar por ninguna vía al nuevo relacionamiento político, social y económico que nosotros hemos decidido enrumbar de una manera propia y una manera además auténtica en atención a los principios fundamentales que rigen las relaciones internacionales y la soberanía de los estados. Cuando usted, por ejemplo, ve esas pocas vocerías cuestionando los procesos electorales de Venezuela, hablan, entre otros elementos, de la participación. Y cuando usted hace un análisis muy breve, muy rápido y muy somero además, hay que considerar que este fue un proceso de elecciones locales, esto no fue un proceso de elecciones presidenciales,
No es normal, por ejemplo, que en un proceso de elecciones locales haya tal nivel de acompañamiento y de veedurías internacionales. Eso se da para procesos presidenciales, pero muy pocas veces se ha visto, y esta quizás hasta sea la única, al menos en América Latina, que la presencia de la comunidad internacional fue de tal magnitud para unas elecciones que no eran presidenciales. Estas eran unas elecciones, como en efecto lo fueron, locales, para elegir concejales, alcaldes, gobernadores y asambleístas estadales, ¿verdad? Además de eso, nosotros tenemos, por ejemplo, el tema de la participación. Y la participación fue incluso superior al mismo proceso electoral de hace 4 años aquí en el país. Hay que hacer necesariamente aquí una analogía con el caso de Chile, en el sentido que por casualidad, ese mismo domingo, 21 de noviembre, se celebraron en Chile, allá sí, un proceso de elección presidencial. Bueno, la participación en Chile para un proceso de elección presidencial fue muy similar a la participación que hubo acá en las elecciones locales. Pero no hemos visto, salvo algunos análisis, cuestionamientos sobre la participación del proceso en Chile. De esta manera, nosotros empezamos a ver dentro de la neblina que se mantiene la misma pretendida intención de cuestionar cualquier iniciativa que reivindique la decisión y la voluntad de las mayorías venezolanas que asumen una posición en su legítimo derecho del desarrollo político y social de la nación. Porque también tenemos que considerar que el fin, y además declarado, de las llamadas medidas coercitivas unilaterales es crear unas condiciones socioeconómicas dentro del país que hagan insostenible, inviable, insoportable la cotidianidad desde el punto de vista especialmente económico, con el fin ulterior de que ese descontento se refleje de diferentes maneras, entre ellos y especialmente en los procesos comerciales que la institucionalidad venezolana está obligada a llevar adelante por imperio constitucional, porque estas elecciones, como todas las que se han venido desarrollando en el país, tienen unos lapsos establecidos y unos tiempos para poder llevarse adelante. De manera que hay una obligación constitucional, además, para realizar esos comicios. Y la idea de estos sectores es que cuando se llegue a esos comicios, ese descontento por la situación cotidiana de insuficiencia de recursos económicos para la subsistencia se refleje en ese acto electoral. Aún así, los niveles de conciencia permiten resultados como este. Entonces, cuando uno va a hacer este tipo, digamos, de análisis, no puede solamente limitarse a la parte cuantitativa, porque estaríamos en un craso error. Hay consideraciones que apuntan a colocar la abstención hacia una de las fuentes, digamos, de los actores políticos de Venezuela. La abstención tiene de todo eso, pero tiene mucho más, porque la abstención primero es una constante histórica en todo proceso comercial y más aún en procesos como el nuestro, donde la elección no es un deber, no es obligatorio, sino es un derecho y el ciudadano decide si lo ejerce o no. Y aún decidiendo no ejercer el derecho al sufragio, ya eso es su participación. Él está participando no votando por las razones que él considera legítimas.
Esa es su participación. De manera que desde ese punto de vista, los que votan y los que no votan, todos hemos participado, todos estamos participando porque todos tenemos el derecho y la oportunidad de hacerlo. Y es solamente la decisión individual de cada ciudadano la que prela en ese momento. Entonces, atribuirse numéricamente el porcentaje de votación a una o otra tendencia es realmente un análisis equivocado y además sesgado. En el caso de Venezuela, además hay que considerar las condiciones políticas del empoderamiento y del acceso que tiene el ciudadano para las elecciones. Digo esto porque usted me acotaba sobre el caso de Chile, y en el caso de Chile se habla de una polarización asimétrica. ¿Y por qué una polarización asimétrica? Y estas no son expresiones nuestras, son expresiones de analistas chilenos. Porque en el caso chileno, fíjense que ellos vienen de un proceso que ya empezó con unas protestas sociales hace 2 años, en octubre del año 2019. Esas protestas sociales conllevaron a el inicio de un proceso constitucional para justamente derogar la Constitución vigente y dar comienzo a un nuevo ciclo de gobernabilidad. A raíz de ahí hubo un proceso de cooptación, porque el mismo sistema está diseñado de tal manera que sea extremadamente difícil los cambios. Y ese proceso de cooptación, sin embargo, no fue obstáculo como para que en el proceso de elección de esos constituyentes, la mayoría de los constituyentes que salieron ahí o son independientes o son de una corriente ideológica, llamemos de izquierda. Y esa misma situación, esos mismos resultados, se presentaron en las elecciones regionales en Chile. De 17 regiones que tiene Chile, bueno, salió un solo gobernador de derecha. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al proceso de las elecciones presidenciales, el nivel de obstáculos que colocaron para mantener el status quo del sistema electoral fue de tal magnitud que se dio lo que ellos llaman la polarización asimétrica, un candidato que se considera de la derecha extrema y un candidato moderadamente de izquierda, pero en términos, digamos, cuantitativos, y ahí sí vale la pena la acotación cuantitativa, en Chile lo que puede denominarse extrema izquierda es aproximadamente el 2% de la población, el 2%. De manera que ese tipo de sistema político es absolutamente diferente al de Venezuela. Allá los que votaron, porque hablamos que la abstención allá fue muy similar a la abstención acá, los que votaron fue básicamente las capas medias y las capas altas de la población, y eso explica el resultado electoral en Chile de este domingo. Fíjese, autor, vamos a ir a una pausa, ¿no? Porque yo quería también, fuera de todo este prisma que estamos abriendo, que son los temas de los procesos electorales, con una visión geopolítica, con una visión ya a nivel de lo que pueda estar hoy viviendo dentro de lo que es esta América Meridional, queríamos volver también con algo que es importantísimo, ¿no? Fuera de lo que es la comparación perfecta que usted hace, porque imaginémonos, allá estaba ocultando la prensa todo esto, aquí más bien estaban exagerando y malponiendo el proceso venezolano. Vamos a ir a una pausa, vamos a saludar a Milivian 9, Lezama Piso Mike, Hender Piso punto Rodríguez punto 750, Jiménez, Polar Socialista 25, por ahí me han mandado muchos mensajes, la gente de Polar Socialista, los trabajadores y trabajadoras, ya la sentencia del Tribunal Supremo salió a su favor, ya dentro de poco esperemos, como dice la Constitución, que se le materialice el derecho del reingreso al trabajo. Pérez Bellorín 2, Yexi Piso 580, Auralvi Pérez
y J. Joselfer. De verdad que vamos a una pausa y volvemos con el profesor Ramón López, docente e investigador de la Universidad Militar. Estamos trabajando todos estos temas que van hoy con esa visión holística de lo que ocurre en esta América meridional, esta América Latina. Vamos a una pausa y volvemos. Y ahí está la gaitica pega. ¡Feliz Navidad! ¡Pumba! ¡Feliz Navidad! Venezuela, tierra de gracia, paz, amor y prosperidad. ¡Jejepa! ¡Y alegría! ¡Y Venezuela! Volvemos otra vez, estamos aquí activos, ¿vale? Estamos aquí en esta fórmula perfecta, ¿vale? ¿Ah? De ver hoy cómo la democracia protagónica está generando hoy un fortalecimiento por medio de los que votaron en la República Bolivariana de Venezuela, se está logrando un fortalecimiento de la vida institucional. Quiero saludar de verdad a todas y todos los electos, pero también a ese pueblo que requiere una conexión, porque es eso que usted nos dio, ahorita una clase, de lo que son los líderes locales en una visión de darle a sus regiones diferentes, por medio de su gestión, diferentes vías para lograr cumplir con las expectativas. Y para eso hay un presidente estratégico hoy, de un Estado social, de un Estado que a pesar de que tiene las medidas coercitivas, como lo es nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, que está enfocado en los detalles. Ya él hablaba antes de lo que eran las elecciones, que a lo que aconteciera todo el proceso electoral, porque faltan la elección de los pueblos indígenas, se iba ya a retomar nada más y nada menos el Fondo Intergubernamental, es decir, la relación estratégica entre la nación, el Estado, con las regiones, como siempre lo ha habido, pero ya estaba anunciando esa visión. Ahora bien, el caso de Chile sí es preocupante, porque fíjense, y eso la prensa internacional no lo toma en consideración, unas elecciones presidenciales, una visión de lo que hoy ocurre en esta América meridional, nada más y nada menos, amigas y amigos, ¿no? Por eso es que me gustó que usted nos acompañara con profundidad, con esa línea estratégica, usted como fue ex diplomático de carrera, queríamos tocar esto con pinza, de lo que es la Venezuela de hoy, que representa para el mundo ante toda esa visión de los pueblos. Quisiéramos pasar también pase de revista, vamos a hablarlo aquí, el tema militar de lo que puede estar hoy ocurriendo en Colombia, Perú, Bolivia, Ecuador, es decir, dos procesos electorales que se están dando, uno regional y uno nacional, y a la vez el nacional que están ganando los extremos, extrema derecha y la extrema izquierda en Chile. Pero ¿cómo ocurre hoy, cómo visora hoy también en esta América meridional esa visión de lo que hoy puede estar pasando, ocurriendo en los pueblos vecinos? Bueno, la situación realmente está en desarrollo y de una manera muy intensa. Yo diría, incluso he estado reflexionando desde hace ya varios meses, que pareciéramos, y cada vez estoy más convencido, de que estamos en una nueva suerte de guerra fría, no solamente a nivel regional latinoamericano, sino a nivel mundial. Pero concentrándonos en el aspecto regional, que es la motivación de la inquietud que me plantea, la situación es realmente complicada porque el establecimiento político tradicional, a través de la institucionalidad estatal, tiene los suficientes mecanismos de cooptación del poder político y hay poderes fácticos
que están por encima de los poderes formales. Quizás el caso, o uno de los casos representativos de esto, es el caso del Perú actual. El presidente Pedro Castillo, realmente recién electo, primero para que le reconocieran su triunfo, fue realmente una labor de resistencia, ¿no? Una labor de esfuerzo muy grande desde el punto de vista político. Una vez que se logra el reconocimiento formal por parte de la instancia electoral nacional en el Perú, el Jurado Nacional de Elecciones, inmediatamente comienza a ser boicoteada la gobernabilidad del nuevo gobierno. Vemos cómo en los primeros 90 días de su gobierno, en menos de 100 días, hicieron renunciar a una de las figuras emblemáticas del gabinete, que era el canciller Héctor Béjar. Pero es que no solamente le hacen renunciar al canciller Béjar, sino que le han hecho renunciar al ministro de la Defensa, le han hecho renunciar al primer ministro, y al caer el primer ministro cae todo el gabinete ministerial. La intencionalidad de esas fuerzas que hacen vida en el Congreso del Perú y en el establecimiento político peruano es desplazar la voluntad popular sacando de la silla de Pizarro, como ellos llaman, el sillón de Pizarro, al presidente electo y en ejercicio, Pedro Castillo. Y eso es tan así que precisamente ayer, jueves 25 de noviembre, fue presentado en el Congreso del Perú una moción de vacancia por supuesta incapacidad moral permanente del presidente Pedro Castillo. Un presidente que prácticamente se puede decir que lo que tiene son unos escasísimos meses en el poder. Entonces, han venido cercenándole de manera permanente la gobernabilidad y ya se quitaron las caretas y han planteado, repito, en el día de ayer, la moción de vacancia por incapacidad moral permanente del presidente Pedro Castillo. Entonces, cuando renuncia o hacen renunciar al primer ministro y consecuentemente tiene que modificarse todo el tren ministerial, todo el gabinete ejecutivo de Pedro Castillo, precisamente esas fueron las palabras del primer ministro saliente, que había una reimposición de los poderes fácticos en el Perú. Entonces ellos están demostrando que realmente son los que tienen el control político y económico del Estado peruano, más allá que la formalidad del poder expresada a través de la institucionalidad estatal, la institucionalidad democrática y el ejercicio del sufragio. Entonces, de darse la vacancia en el Perú, primero habría que ver, porque para que pase a ser considerada necesita 52 congresistas. Recordemos que ya es una sola cámara, es unicameral. Pero los 2/3 que ellos necesitan para la vacancia son apenas 87 asambleístas. Y la situación de Pedro Castillo es de tal complejidad que el propio partido con el cual él se presenta y gana la elección presidencial le ha retirado el apoyo. De manera que ahora no cuenta ni siquiera con la totalidad del apoyo de su propia bancada política dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, de lograrse la vacancia del presidente Pedro Castillo, el Perú va a volver nuevamente, bueno, ya eso es una redundancia, va a volver, quise decir, a un proceso de inestabilidad política y social como nunca antes. Y realmente su principal promesa electoral, o una de las principales, yo diría que la principal, ya está casi que quedando
en un archivo, y me refiero a la Asamblea Nacional Constituyente, y es a eso a lo que temen los poderes fácticos del Perú. No es posible, por ejemplo, que todavía se maneje las concesiones en el Perú y por imperio legal las concesiones mineras, porque recordemos que Perú es un país, entre otras consideraciones, minero desde el punto de vista económico. Pero cuando el Estado peruano otorga una concesión minera a una transnacional, señala la ley que es hasta el agotamiento de la mina, hasta el agotamiento del mineral. Entonces, ese tipo de elementos son estructurales y es muy difícil de modificar al punto que quien pretenda hacerlo, como por ejemplo Pedro Castillo, que lo anunció públicamente durante el ejercicio proselitista, no lo han dejado gobernar desde el primer día. Primero no quisieron que accediera al poder reconociéndole el triunfo y luego no le dan margen en gobernabilidad. Entonces, la situación peruana es muy similar a la situación chilena en el sentido de estos mecanismos que mantienen, pasa que quiero ser muy cuidadoso con las expresiones para que no se vaya a malinterpretar, pero hay una suerte, repito, de cooptación de los poderes fácticos en todas estas naciones que están por encima de los poderes formales que se expresan a través de los mecanismos de la institucionalidad democrática. Y la única manera de romper eso, señores, es a través de un proceso constituyente. Y es a eso también lo que le temen en Chile. En el caso de Chile la situación va a ser muy similar, porque quien resulte electo en este proceso electoral el 19 de diciembre, que está a la vuelta de la esquina, entonces va a tener que gobernar con un Congreso absolutamente fraccionado y además con una Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio. O sea que va a tener, primero, una legitimidad bastante cuestionada por lo que acabamos de señalar de la asimetría en la participación electoral en el Chile de hoy. La participación de la población de Chile en las votaciones, repito, es fundamentalmente de los estratos sociales medios y altos. Esa gente que salió a protestar, los estudiantes, los que perdieron el ojo, fíjense que no se expresaron en las urnas en estas elecciones. Ellos se expresaron fue en la constituyente, pero la constituyente se la están cooptando de tal manera, bueno, con elementos tan burdos como por ejemplo que le cortan los servicios de internet, como que no les permiten el acceso a las locaciones, entre otras multiplicidad de consideraciones. Y eso trajo como consecuencia que sorprendentemente el ganador en la primera vuelta es un representante todavía mucho más radical que el candidato de Piñera, que además llegó de quinto. Entonces, en Venezuela, haciendo el parangón, nosotros nos hemos empoderado precisamente a través del proceso constituyente de los mecanismos para defender nuestra nueva institucionalidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener la suficiente claridad para seguir profundizando los cambios. Porque si este sistema nuestro, que nos hemos dado nosotros de manera soberana, de manera propia, de manera auténtica, es tan nefasto como pretenden hacernos creer, ¿por qué tienen que atacarnos de tal manera? ¿Por qué no dejan que se caiga solo si es tan malo? ¿Por qué tienen que incautar nuestras reservas internacionales? ¿Por qué tienen que prohibirnos y criminalizar el comercio de bienes y servicios de un país soberano? ¿Por qué tienen que atacar el gentilicio venezolano? ¿Por qué tiene que haber en toda América Latina un proceso de venezolanofobia? Porque no es xenofobia, es solamente contra el venezolano. Entonces, si esto es tan malo, ¿por qué tienen que actuar de esa manera y por qué no dejan que esto se caiga solo? Nosotros tenemos que tener suficiente claridad para mantener el empoderamiento que hemos logrado hasta este instante. Fíjese, profesor, ya que me gustó esa apreciación suya, ¿no? Pues es que hay como una revisión de lo que ocurre hoy en esta América Meridional y vemos cómo la institucionalidad
que hoy tenemos, gracias a nuestra Constitución, que la estamos dando diariamente con esa visión holística, con el proceso constituyente, cuando está el injerencismo operacionalizando una guerra difusa, una guerra multiforme, no convencional, aplicamos métodos del cual existe hoy aquí una oposición política que está operacionalizando la Constitución igualmente, porque en la Asamblea Nacional hoy existe igualmente una visión de que, y a mi criterio, con todo el respeto de usted y de todo, hay una visión hoy de patriotismo, de querer primero a nuestra patria. Viendo todo este andamiaje que ocurre en esta América meridional hoy, tenemos que darnos nosotros de verdad, los que votamos en este proceso del domingo, por quien fuera que votaron, tenemos que felicitarnos todos, porque estamos fortaleciendo la vida y el espíritu democrático, profesor. Vamos a ver el reporte vial. Quiero saludar a nuestra Guardia Nacional Bolivariana, a nuestro mayor general Fernández Juvenal, comandante de nuestro componente. Igualmente saludar a todo nuestro Estado Mayor y a nuestra unidad del servicio vial, nuestro coronel Viloria. Vamos a ir a ver el reporte vial. Estamos alegres, ¿verdad? Porque fíjense, uno cuando ve todos estos análisis, lo que le ha costado a la Venezuela hoy, de verdad, institucionalizarse. Saludar a todas las organizaciones políticas, porque han dado este domingo una visión. Usted lo dijo, nada más hubo un pequeño impasse por allá por Bolivia, por el estado Bolívar, ¿no? Pero quiero saludarlos porque fíjense, y ahorita vamos a continuar en el próximo segmento lo que ocurre en Bolivia, en Colombia. En Colombia volvieron la protesta. Por eso es que les digo, amiga, amigos que nos están viendo, mira, igualmente si nos puede ver algún líder o los que acompañan a esa oposición democrática. Bueno, aquí las cosas se resuelven es aquí. Tenemos que empezar a cerrar las compuertas, porque miren, lo que uno está viendo en Perú da lástima. Un poco de tiempo para que se le diera lo que le correspondió cuando ganó el presidente Pedro Castillo y ahora está otra vez, como en otros países, está ocurriendo la inestabilidad, la intranquilidad. Vamos a ir a una pausa, vamos a ver por ahí quién tenemos pendiente por ahí, que nos están viendo también en esta fórmula perfecta que es el Facebook Live. Quiero saludar, mire, y aquí enamórate de TV Fan, de verdad que es importante en estos 8º aniversario. Freddy Piso A, Piso Torres, Jexi Piso 580, Salva Juan, Carlos Rincón 292, saludar igualmente Polar Socialista 25, Coletón Motors, Matilde 13 111 945, El Campeoncito 25 20 21, Alex Piso Signio, Alexan 5919. Quiero saludar Polar Socialista, esos trabajadores que fueron reivindicados por la Sala Constitucional para que se reincorporaran a su trabajo. Tenemos aquí ahorita varias organizaciones sociales. Igualmente, cuando uno habla de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lo que está haciendo nuestra Guardia Nacional Bolivariana en el orden interno, saludar a nuestra Policía Militar, uno como docente de todo lo que estamos haciendo para lo que es el resguardo de toda nuestra instalaciones. Saludar a nuestro mayor general Félix Osorio Guzmán de nuestro ejército bolivariano, obviamente a nuestro general de brigada Siljo Herrera, comandante de nuestra policía militar. Vamos a una pausa y volvemos. Desbordan las pasiones, la alegría es sincera en todas las regiones, en los llanos. Volvemos otra vez, ¿vale? Este frío sabroso, esta visión holística, ¿vale? Todo esto que estamos hablando, ¿vale? Menos mal que hoy salimos con una visión del cual la geopolítica y que hoy estemos en paz, que no vino la violencia, ¿vale? Menos mal que no vino esa violencia que
se había hecho costumbre, profesor, dentro de un sector de la oposición, y después que vino la constituyente, hizo un fortalecimiento a la institucionalidad. Fíjense, hemos quedado con varios países, varias naciones en nuestra región, el tema de Bolivia, el tema de Ecuador, que no es fácil Ecuador, el tema igualmente de Argentina, de Colombia, todo esto son nuestros vecinos, nuestra vecindad, que es nuestra región, nuestra América Meridional, esa visión holística del padre de Bolívar. Nosotros salimos como ejército consolidado después de aquel momento y hace 200 años, que hoy, en este año estamos conmemorando con la expulsión del Imperio Español de aquí de Venezuela, salimos con un ejército hecho pueblo a liberar otras naciones y a expulsar al Imperio Español. Hoy vemos desde aquí a la Venezuela democrática, la Venezuela que tiene hoy una institucionalidad, gracias a todas y todos los venezolanos, que nos damos el cupé de decir hoy que estamos en paz. Lo he dicho varias veces, esa paz nos ha costado a nosotros muchas cosas, y por eso es que hoy tenemos que felicitarnos. Un buen diciembre, ¿vale? Una buena visión hoy de entendernos y de que las cosas se dirimen en casa. Aquí tenemos que dejarnos de escuchar a los de afuera, principalmente al imperio norteamericano. Igualmente a esa visión eurocéntrica que está por allá, esa visión colonial, que hoy tenemos que decirle no. Todo se tiene que arreglar aquí en casa. ¿Qué podemos decir de todos estos países, apreciado profesor, investigador y diplomático de carrera, de lo que ocurre hoy en esta América Meridional? Bueno, como veníamos acotando, pareciera una suerte de guerra fría, hay unas tendencias de reimposición de viejos esquemas enquistados en las estructuras estatales de nuestros países, que tienen que ver con la institucionalidad democrática que se ha venido desarrollando bajo una orientación específica similar, además, en toda la región. Y como también acotábamos, la única manera de poder romper con esas cadenas de una manera pacífica, además, es como se hizo en Venezuela a través de un proceso constituyente. Porque, como se ha dicho por ahí, y se ha dicho dentro y fuera del país, quien le cierra el paso a las revoluciones pacíficas, a los cambios pacíficos, le abre las puertas a las revoluciones violentas. Y eso es algo que hay que evitar, porque creo que nadie en su sano juicio puede apostar por unos cambios que sean producto de la violencia. Y esos esquemas tienen que ser superados. Nosotros vemos, además, que finalmente se producen procesos de cooptación también producto de los revoltosos, por llamarlo de alguna manera. Ejemplos de esos hay muchos, desde la Revolución Francesa en adelante. Hay algunas otras consideraciones en materia de lo que estamos conversando en la mañana de hoy, que me gustaría por lo menos dar una pincelada. En relación al tema del acompañamiento y las veedurías internacionales que de manera, yo diría, permanente, han venido haciendo parte del proceso electoral venezolano. Y tiene que ver con un principio fundamental en las relaciones internacionales, que es el principio de la reciprocidad. Yo soy de los que piensan que nosotros deberíamos de ir progresivamente aplicando la reciprocidad internacional. Y todo, digamos, aquel país que mediante su institucionalidad formal, estatal, quiera participar
en calidad de acompañamiento o de veeduría internacional, bueno, bienvenido sea, pero tiene que existir la misma posibilidad para que la institucionalidad formal del Estado venezolano, bajo los mismos estándares, bajo los mismos principios y bajo las mismas normas y reglas de comportamiento, pueda participar en los procesos comerciales que se hacen en esos países. Porque si la Unión Europea se pretende elegir como una suerte, digamos, de vocero superior en materia de acompañamiento y de veeduría internacional que el resto de los voceros y de las instituciones, bueno, entonces los países miembros que conforman la Unión Europea deben de permitir en las mismas condiciones que la institucionalidad venezolana también participe como veedora y acompañante internacional en las elecciones que se dan en el Parlamento británico, o en Francia, o en el Reino de España, o en Alemania. Y eso es un principio básico de las relaciones internacionales, la reciprocidad. Es más, yo iría un poco más allá. Yo propondría que se hiciera un estatuto común y que ese sea el mismo estatuto que va a regir para la vocería de la Unión Europea en Venezuela y para la vocería de Venezuela en los países de la Unión Europea. Discúlpeme que lo interrumpa, pero usted dio en el clavo. Yo creo que esa reciprocidad debería estar ya hoy en marcha, porque me parece una falta de respeto que aquí se le abran los brazos y el corazón en cada proceso electoral, porque no es el primero, pero vemos que en todos estos años ha carecido esa visión de por qué nosotros también no ir para allá y ver lo que ocurre allá con el respeto que se merecen. Igual que nosotros exigimos respeto, nosotros lo vamos a dar. Me parece muy bueno ese enfoque suyo, de verdad. Me agrada bastante, ¿verdad? Claro, y además no estamos pidiendo o planteando nada descabellado, nada que no sea absolutamente natural y absolutamente normal. Más, yo me atrevería, tenemos aquí profesionales insignes. Tenemos, mira, aquí en Venezuela, en la Venezuela de Bolívar, tenemos profesionales insignes de uno, de otro, de quien sea, que tengan cualquier visión política, que son profesionales hoy, de las escuelas de estudio político, de las escuelas de universidades, de las diferentes escuelas y academias, que pueden representar a la Venezuela en cualquier veeduría. Una opinión mía. Y además, tome en cuenta que yo diría que, no sé si la totalidad, porque tendría que revisar esa parte del informe de la Unión Europea, pero si no fue la totalidad, fue casi la totalidad de los acompañantes y veedores internacionales, hablaron de las bondades del sistema electoral venezolano, o sea que nosotros tendríamos mucho que aportar a los procesos electorales de esos países, especialmente al de los Estados Unidos, que ha sido tan cuestionado por los propios actores políticos que se han disputado a la presidencia y que han llegado a extremos tales como el que vimos en la última elección, que hasta el Congreso Nacional lo tomaron de forma violenta y hubo muertos, heridos. No, yo creo que nosotros tenemos mucho que aportar en esa materia. No, y me parece, fíjate, menos mal que aquí nosotros no tenemos ni libreto ni nada por el estilo. Me parece muy bien, pero fíjese, le iba a pedir permiso a usted porque está dando tremenda clase. Vamos a ver el reporte vial para ver qué es lo que acontece, porque está nuestra Guardia Nacional Bolivariana activa, nuestra Fuerza Armada Nacional activa, liderizada por nuestro comandante en jefe y presidente constitucional de nuestra República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Está activada en toda la autopista regional del centro. Felicidad para el afligido. Está nuestro servicio de unidad vial de nuestra Guardia Nacional. Vamos a ese reporte vial. Bueno, volvemos y vamos a ir a una pausa, ¿verdad? Que me gustó. Mira, aquí estamos felices de todo. Usted está dando aproximaciones teóricas, ¿vale? Esto es un programa que hoy va a quedar, de verdad, porque me alegra es que estemos contribuyendo. Fíjese, nada más y nada menos. Mire, tenemos diputadas, diputados, tenemos rectores, tenemos en las universidades un sinfín de profesionales que pueden ir. Imaginémonos nada más ir a Estados Unidos y ver lo que ocurrió ahí, pero nosotros como veedores, ¿ah? Nada más, esa lectura me gustó bastante, ¿eh? Y en otros países, nada más el presidente del Perú, tanto tiempo para dar los resultados. ¿Eh? Vamos a ir a una pausa, de verdad. Quiero agradecerle a todas y todos que nos están viendo. A Eden Villa 91, EJB, nuestro ejército
piso 61 Brick, Mauricio Burgos 18, Yoleli Vera del Godoy, Socialista Polar, Oscar Alexander Vianey, piso Herrera 04. Quiero saludar a Socialista Polar. Fueron los trabajadores que el Tribunal Supremo de Justicia, profesor, le dio el reenganche. Saludar a la Sala Constitucional, la doctora Anderson. Saludo, doctora. Si es que restableciendo los derechos del pueblo. Saludar a Michael Moreno. Saludo perfecto a nuestro magistrado. Igualmente, como siempre, por aquí tengo, miren, a nuestro fiscal, Tarek William Sá, en un paisaje boreal. 52 aniversario cumplió el Ministerio Público esta semana. Vamos a una pausa y volvemos por tu programa referente informativo. Y ahí está la gaitica pega. ¡Feliz Navidad! ¡Pumba! Mi juventud venezolana, el futuro nos pertenece. ¡Ay! Que reine la alegría en toda Venezuela con Bueno, mucha volvemos otra vez, ¿vale? ganas. Volvemos otra vez en esta fórmula perfecta. Queríamos ver el reporte para que veamos un poco, ¿no? El reporte de la prensa escrita, antes de empezar ya con los balances, ¿no? Porque es importante ahorita, dentro de todo eso, son sugerencias de la audiencia, ¿ven? Porque fíjense lo que me decía la audiencia, profesor, usted sin ver la prensa, usted no está dando una lectura, ¿viste, Peñuela? Y todo esto aquí. Ahorita nos están subiendo. Vamos a ver si tenemos el reporte. Vamos a ver el reporte de la prensa escrita, para ver qué nos dicen, ¿ven? Fíjese, después que uno termina en este último segmento, ¿no? Siempre en nuestro programa, estamos adaptándonos según, porque ahorita tenemos una audiencia. Ve, ahí estamos complaciendo y en verdad le agradezco de todo el país que nos mandan mensajes desde aquí. Enamórate de Telefan en este 8º aniversario, ¿vale? Aquí tenemos una programación estratégica hoy con nuestro general Bencí, mira, y aquí cuando tú veas toda esta visión, engánchate y quédate, porque es también nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra fórmula perfecta. Quiero saludar a nuestra Universidad Militar Bolivariana de Venezuela con nuestra televisora. Estamos dedicando ya un espacio especial, usted como profesor, a lo que es el debate revolucionario. Gracias a nuestro general Bencí y a todo este equipo perfecto, ¿vale? Con imágenes, con todo esto. Le hemos dado un cambio. Mi general y jefe y nuestra almiranta Erika Virgüe, nuestra viceministra de Servicio. Le estamos dedicando también un tiempo a nuestro debate revolucionario. ¿Por qué es eso? Es buscar con la sapiencia, masificar por medio de nuestra televisora todo lo que podemos nosotros hoy ver y no quedarnos nada más dentro de nuestra universidad, sino estamos aquí debatiendo, estamos aquí impulsando esos saberes. ¿Qué podemos decir hoy, ya culminando en todo esto, profesor? Investigador y es diplomático, Ramón López. Mire, nada más y nada menos, quiero darle esa propaganda, mira, 8 tomos de lo que es hoy seguimiento a los viajes internacionales de Hugo Rafael Chávez Frías. 8 tomos. Sí, bueno, muchas gracias. ¿Qué le puedo decir? De manera conclusiva, y tenemos que reivindicarnos en el empoderamiento que hemos venido dándonos y del cual hemos venido conversando en la mañana de hoy. No podemos perder de vista los procesos políticos que se están dando especialmente en la región latinoamericana, por supuesto caribeña, porque hay una pugna permanente de poderes entre lo que se llama y se ha denominado los poderes fácticos, que se resisten a abandonar esas estructuras y esos mecanismos que le permiten el control de las fuerzas y de las corrientes fundamentalmente económicas, que por lo que ellos están pugnando, en detrimento de los procesos sociales. Lo que está pasando en Perú, que lo pudimos tocar brevemente,
es bastante peligroso porque está en juego nuevamente la institucionalidad peruana, que ya viene dando desde hace bastante tiempo tropiezos, desde hace bastantes años. Recordemos que, por ejemplo, rápidamente, los expresidentes vivos peruanos que quedan, todos están procesados, todos están procesados. Y hubo uno que incluso fue presidente 2 veces y terminó suicidándose por un tema de corrupción. Lo que está pasando en Chile es de extremo cuidado. Sea quien sea el ganador en las elecciones del 19 de noviembre, va a conseguir lo que hemos denominado la polarización asimétrica y va a tener que gobernar con un Congreso completamente atomizado y al mismo tiempo con una Asamblea Nacional Constituyente que está pretendiendo y efectivamente está siendo boicoteada por esos mismos poderes fácticos. Si uno ve los otros países de la región, en Bolivia, nuevamente estos mismos sectores extremistas están intentando desestabilizar para desplazar del poder la voluntad popular representada en Luis Arce Catacora. Acaban de lograr que se derogue una ley nada más y nada menos que de legitimación de capitales porque lograron imponer en la opinión pública unas consideraciones que carecen de fundamento, carecen de veracidad, pero que buena parte de un sector, creyendo eso, logró paralizar al país durante 9 días y obligar al gobierno de Luis Arce a derogar ese instrumento legal. A esos niveles están llegando nuevamente en la Bolivia actual. Si nos vamos al Ecuador, ya hay un proceso en ciernes contra el mandatario recién electo, salpicado precisamente por elementos de corrupción que tienen que ver directamente con lo que ahora se denomina los Pandora Papers. Así es. Porque ya de los Panama Papers ya pasamos a los Pandora Papers. Y aquí hay que hacer una consideración muy importante, porque tanto en el caso de los Panama Papers como en el caso de los Pandora Papers, usted ve que hay una inmensa cantidad de líderes políticos en ejercicio o que ya han entregado sus posiciones a nivel de presidentes, a nivel de ministros, a nivel de distintas majestades políticas de América Latina y del Caribe, pero usted no ha vivido, no ha escuchado ni ha visto ahí a políticos venezolanos, y mucho menos en el ejercicio de gobierno. Entonces, esa matriz que trata de imponerse en la mediática, de vincular a la institucionalidad gubernamental venezolana con hechos de corrupción, independientemente que uno puede ocultar hechos de corrupción, no es de tal magnitud, porque en esos casos emblemáticos, donde después de años de investigación, equipos especializados de periodistas y de investigadores han logrado desenmarañar un caso como Panama Papers y un caso como Pandora Papers, y ahí no figura una figura connotada de la oposición, perdón, del establecimiento político venezolano. Entonces, ¿dónde están esos niveles de corrupción que tratan de hacer ver que hay en Venezuela? Porque lo que estamos viendo en todos estos países, Piñera está en los Pandora Papers, el presidente de Colombia está en los Pandora Papers, el presidente de Ecuador está en los Pandora Papers. Pero yo no he visto al presidente Nicolás Maduro ahí, ni he visto ninguna figura emblemática de Venezuela en ejercicio que haya tenido alguna dignidad estatal en esa materia. De manera que a nosotros no nos queda sino reivindicarnos en nuestras posiciones, estamos convencidos y en ese sentido actuamos por convicciones. Fíjese, doctor, por el día de hoy quiero agradecerle de verdad toda esta disertación que nos dio. Quiero saludar a la Universidad Militar. Estaba viendo ahorita el teléfono.
personas, investigadores, pueblo llano, pero de universidades nos están mandando muchos saludos de la disertación de hoy. Quiero agradecer a estudiantes de la Escuela de Estudios Internacionales. No bajan la guardia cuando usted viene por aquí, profesor. Usted es diplomático, está dando... Uno como docente de nuestro Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación. Quiero saludar a nuestro general González Moreno. Enviarle un saludo desde aquí a nuestro rector Dilio y a todas y todos. Quiero saludar a Martínez Sea, PD Jiménez 2021, José Alexander Bello, Freddy A. Torres, Coach Chanel. Quiero saludar igualmente a Demur 456 Hotmail, Socialista Polar, pendiente. Próximamente vamos a invitarlo. Yaceni Ansen 21, Jorvis F22. Saludar igualmente a nuestra Policía Militar y a toda nuestra Guardia Nacional Bolivariana, especialistas y estrategas hoy en el orden interno. Nos vamos a ir con una música perfecta, apreciado profesor Ramón. Muchas gracias. Vamos a irnos con la serenata guayanesa, ¿vale? En estas Navidades, porque estamos en lo cultural, en nuestra identidad, en esta fórmula perfecta. Y nuestras indígenas y nuestros indígenas, todos hoy a votar que está nuestro Consejo Nacional Electoral activo y perfecto, en unión cívico-militar policial, dirigido por nuestro Consejo Nacional Electoral. Saludos a Pedro Calzadilla, que pasen un feliz día, nuestro rector. Sería un niño de alpargata, siliquiliqui planchado, un sombrero de cogollo y el calzón arremangado. Sería un niño de alpargata, siliquiliqui planchado, un sombrero de cogollo y el calzón arremangado. Si la Virgen no fuera andina, cruzándote de los llanos, el niño Jesús sería niño venezolano. Si la Virgen no fuera andina, cruzándote de los llanos, el niño Jesús sería niño venezolano. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapao, y la cara tostadita del sol de por el lado. Tendría los ojos negritos, quién sabe si aguarapao, y la cara tostadita del sol de por el lado. Si la Virgen fuera andina, cruzándote de los llanos, el niño Jesús sería niño venezolano. Si la Virgen fuera andina, cruzándote de los llanos, el niño Jesús sería niño venezolano. Por cuna tendría un chinchorro, chiquito muy bien vestido, y la Virgen sería el niño Jesús dormido. Por